Le invito a cerrar los ojos y a escuchar lo que estos ojos tienen que decirle, ya que a veces los ojos pueden hablar con una sola mirada. Quizás ya sabe que a veces, sin ver, podemos percibir mejor lo que acontece por dentro, así como todo aquello que nos lleva a controlar todo sin parar. A veces nos hace tanta falta tener el control sobre todo lo que nos rodea, pensando que quizás de esta forma todo será más fácil para organizarnos y al final dejamos en ello nuestra energía, lo que a menudo nos hace sentirnos más y más cansados. Puede elegir escuchar mi voz o elegir no oírla. Poco importa si su subconsciente se concentra en lo que digo o sobre ruidos cercanos. Su subconsciente, él, sabrá descifrar los mensajes que se encuentran escondidos en las historias que le voy a contar. Y quizás podría empezar en concentrarse sobre las sensaciones que tiene en la parte inferior de su espalda, al nivel de los riñones. Quizás es un poco doloroso, quizás mucho, quizás no lo es en absoluto. Quizás también siente una ausencia de sensaciones. No importa. Puede sentir los riñones, los cuales pueden a veces sentirse agotados, cuando la emoción del miedo nos paraliza. Este miedo, que por supuesto nos es indispensable para sobrevivir, para protegernos y para preservarnos. Pero es también este miedo que, una vez instalado por dentro, de forma casi permanente, nos lleva a sentirlo cada vez más fuerte, al punto de tener miedo de todo y de nada, y esto a veces sin ni siquiera darse cuenta de ello. Este miedo, que puede ir hasta vaciar la energía de nuestros riñones, y que a veces incluso puede llevarnos hacia pensamientos paranoicos. Este miedo que nos paraliza, y que tememos más que a cualquier cosa. Este miedo que nos hiela la sangre y nos deja sin voz, la mirada implorando al cielo para que esta emoción pueda por fin detenerse, dejarnos respirar y por fin reencontrar la serenidad y la paz. Y es lo que vamos a hacer hoy, ayudar a su subconsciente a poder liberarse de este miedo, de estos miedos, sean cuales sean, con el fin de poder reencontrar el control sobre esta emoción y no dejarla sumergirle más. Primero, me gustaría contarle la historia de una joven nativa americana, Neginan, que vivía en el norte de América, cerca del lago Winnipeg, donde siempre había vivido con su tribu Ojibwa. Neg, como la llamaban a veces, tenía también otro nombre, un nombre chamánico, como muchos amerindios podían tener. Se llamaba Lechuza Asustada, y no era por casualidad. Desde pequeña, Neg siempre había tenido mucho miedo de los ruidos, de las sombras e incluso de los vientecitos que podían pasar por su nuca cuando iba a buscar bayas en el bosque. Ella volvía entonces corriendo hacia su aldea, donde llegaba, los ojos desorientados y sin aliento. Su apodo le había sido dado por ese motivo. Y ahora, con 31 años, Neg todavía seguía tan miedosa, o más bien a veces no conseguía lidiar con sus miedos, incluso los más pequeños. Un día, mientras había ido a buscar leña para su tipi, empezó a oír un silbido en los bosquecillos, por lo que se puso a acelerar el paso, pero otro ruido sobreagudo se hizo oír en un árbol. Cuando giró la cabeza, 2 ojazos naranjas la estaban mirando, con un aire rígido. Inmediatamente, un enorme búho echó a volar ululando. Neg gritó y se fue lo más rápido posible de la lechuza. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, acabó por perder el aliento y tuvo que parar para volver a respirar. Ella inhaló profundamente y exhaló, levantando la cabeza. Un espectáculo impresionante se ofreció entonces a ella. Unas auroras boreales preciosas se habían formado por encima de su cabeza. Y usted sabe,
En la cultura Ojibwa, las auroras boreales corresponden a las mentes de los antepasados que vuelven para transmitir un mensaje. Se levantó y por primera vez no tuvo miedo durante la noche. Hay que decir que las auroras permitían ver un poco más claro, pero ahí era como si la vista de Neg se hubiese amplificado, mejorado. La que llamaban lechuza asustada ya no estaba asustada, pero tenía claramente el don visual de las lechuzas, permitiéndoles ver de noche como en plena luz del día. Cuando se puso a mirar más de cerca, el valle pululaba de animalitos, ardías buscando piñas, lirones corriendo unos hacia los otros, e incluso algunos arrendajos azules buscando bayas rojas en la nieve. Neg veía mejor, oía mejor, sentía mejor. Todo lo que había percibido como trampas y fantasmas no eran más que espíritus del bosque, presentes para ayudarla a ver más claro en su vida en esos momentos difíciles. Al día de hoy, Neg se ha convertido en la nueva sacerdotisa del pueblo Ojibwa. Se ha convertido en la lechuza, la que puede ver de noche, la que puede ver el futuro y puede volar por encima de su cuerpo físico. Al día de hoy, Neg no ha vencido el miedo, lo ha amaestrado, ha hecho de él su aliado el más potente y uno de sus guías más fieles. Y es lo que su subconsciente puede guardar de esta historia, que el miedo puede llegar a ser nuestro más potente aliado si lo amaestramos en lugar de dejar que nos domine. Y esto me hizo pensar en la historia de este hombre, Loran, que pasaba la mayor parte de su tiempo en su casa. Solo salía por la mañana, muy temprano, cuando la panadería abría. También le entregaban sus compras en el hogar. No salía casi nunca durante el día, y los vecinos, los más curiosos, se habían incluso llegado a preguntar si este hombre no era un poco marginal. Quizás se estaba drogando, y por eso se quedaba todo el tiempo encerrado de esta forma. ¿Qué tenía que esconder a los ojos de la sociedad? Y es que Loran no tenía nada que esconder. Era él quien se escondía de toda esta gente, con el miedo de encontrarse con demasiadas personas al mismo tiempo, con el miedo de quedarse encerrado en un lugar en el que la multitud le impediría salir. Poco a poco, el miedo se había apoderado de él, se había acentuado, tomando el control sobre todas sus acciones y gestos. Empezó a temer la panadería durante las horas donde había gente, o cuando había una fila creciente que lo hacía esperar inexorablemente. Ahí donde los minutos parecían horas y los segundos parecían minutos. Ahí donde el miedo deformaba todo a su paso. Y ya se imaginaba que podía quedar atrapado dentro si un incendio llegara a estallar en la panadería. Toda la gente precipitándose hacia la salida y él encerrado, las puertas cerrándose detrás de él. Se imaginaba siempre lo peor, y cada vez unos escenarios más intensos y más inquietantes le hacían quedarse en su casa. Al final, había acabado por ir a la panadería a las 6:30 de la mañana, a la hora de apertura, para no tener que cruzarse con más gente. Y aún así, Loran sufría por miedo de que alguien entrase demasiado rápido y le impida irse. Al final no tomaba más el metro o cualquier otro tipo de transporte público. También había dejado de ir al cine, a él a quien le gustaba mucho el cine. Pero era demasiada gente encerrada en un lugar cerrado. Demasiado miedo para poder respirar normalmente. También había ese puente que separaba su casa del centro de la ciudad, aquel por el que había que atravesar para ir a la panadería, y pronto Loran no tendría ni la fuerza suficiente para cruzar el puente. ¿Y si este venía a derrumbarse, en el mismo momento en el que él lo estaría cruzando? Loran finalmente acabó por no salir más de su casa. Su casa se había convertido en su propia cárcel. No conseguía hacer un paso afuera sin sentir ese miedo que lo apretaba al vientre. Loran sufría terriblemente. Miraba por la ventana, con la mirada perdida, como hundido en una especie de vacío que lo mantenía en aquel estado de vigilancia constante. Por algunos momentos, tomaba conciencia de que ese miedo había generado un malestar continuo, pero no conseguía salir de todo esto. No sabía cómo vencer este miedo. Lo temía como un niño que teme la oscuridad. Loran temía estar encerrado, pero se había encerrado él mismo solo. Una noche, leyendo en su cama, como todas las noches, hasta muy tarde, sintió entonces que el cansancio empezaba a ganarle, lo que a aquella hora no era común. Hay que decir que Loran tenía muy a menudo insomnios, y sin embargo empezaba a sentir su cuerpo tranquilizarse, y detrás de sus párpados cerrados es como si el mundo empezase a cambiar. Escuchó entonces una voz susurrarle: «Mira, Loran,
como el mundo visto desde arriba es diferente. Se trataba de una persona que parecía no pertenecer a la tierra, como un ángel sentado en un banco que le enseñaba de una mirada su pasado. Y la voz del ángel le dijo entonces: si tienes miedo de no poder encontrar ayuda y seguridad en algún lugar, quizás es porque esto te recuerda a un miedo ya vivido. Intenta recordar, tu subconsciente sabe cuándo este miedo empezó. Quizás se trata de un momento de tu infancia, incluso quizás se trata de tu nacimiento, cuando el pequeño bebé que eras tuvo miedo de quedarse atascado entre dos mundos, sintiendo el miedo de su mamá, y sintiendo que ese pasillo estrecho y oscuro te retenía para llegar a la salida, pero que no podías más quedarte dentro, en seguridad, como si estuvieras condenado a quedarte en la espera, esperando que esto pase. Quizás se trate de un miedo ya vivido cuando eras ya más mayor. No importa, Loran, este miedo no te pertenece, no es tuyo, y puedes superarlo totalmente. Y Loran se escuchó a él mismo entonces contestando: ¿pero cómo? Me dijeron aquí que era agorafobia y que viendo la amplitud de mi miedo, que sería más razonable tomar medicina de por vida para volver a encontrar una vida normal. Pero me gustaría tanto no tener que tomar esto, me gustaría tanto poder volver a salir de mi casa de nuevo. El ángel sentado en el banco al lado de Loran le enseñó entonces, como por arte de magia, los momentos de su vida en los que aún no tenía miedo a lo desconocido, esos momentos en los que se dejaba llevar y que todo tenía su sentido, sin tener que estar preparado. Loran, está en nuestras manos transformar este miedo en fuerza. El coraje que ya llevas por dentro está aquí. Solo tienes que desplegar tu confianza como yo desplegaría mis alas. Y entonces el sentido común volverá, por encima de los miedos y viejos esquemas. Puedes confiar en la vida y en lo que no ves. No conoces el futuro, pero puedes modificar el presente a cada uno de tus movimientos, a cada uno de tus gestos y modificando tus pensamientos. Se tranquilizará entonces todo lo demás. Y mientras decía estas palabras, es como si el ángel se echase a volar al mismo tiempo, sonriendo y dejando a Loran desconcertado por este sueño. Y entonces se despertó. Y aquella mañana, abriendo los ojos, sintió que aquel sueño no era insignificante y que era tiempo de responsabilizarse por su vida. Se duchó, se vistió y se puso sus zapatos, determinado a ir a andar fuera de su casa. Llegó fuera, sintió el aire fresco en su nariz y a pesar del miedo que intentaba regresar, Loran empezó a andar. Hizo unos pasos más y vio la panadería enfrente. Se puso a cruzar el puente mirando hacia adelante. Por supuesto, el miedo daba vueltas cerca de él, pero esta vez Loran decidió no escucharlo, y es como si el miedo poco a poco se deshiciese en humo. Loran se puso a correr para no escuchar más al miedo, y llegó a la panadería a la hora en la que todo el mundo venía a comprar su pan para desayunar. Es que estábamos en Francia. Todos lo miraban sofocando y Loran entonces sonrió y entró sintiendo que este espacio cerrado no era tan cerrado, que esta gente seguramente tenía algo bueno por compartir, que el mundo no era una cárcel si decidía dejar la puerta abierta a lo desconocido. Desde aquel día, Loran cada día mejoró un poco, hasta poder volver a tomar los transportes públicos y poco a poco poder volver a hacer sus compras, tomar el carro e incluso volver al cine. Loran no había escuchado su miedo, había escuchado su coraje y esa voz en él, o la de un ángel sentado en un banco, quien le decía que siguiese hacia adelante, que confiase plenamente en la vida y que el miedo se escaparía para dejar lugar a la seguridad y a la paz dentro de él mismo. Y es lo que le propongo hoy, dejar el miedo irse, para dejar lugar a la serenidad, para que pueda por fin sentirse en seguridad, discernir y tomar distancia sobre las situaciones que podían angustiarle. Su subconsciente ya sabe que cada mensaje que recibe de su mente es para él una verdad. Así que deje de alimentar esos miedos. En lugar de decir que está de retraso, puede por ejemplo decir que sería genial llegar a la hora. Esto puede parecer un detalle, pero para su subconsciente este cambio pasa también por ahí. Y sobre todo, es el momento de que su subconsciente vuelva a estar por encima del miedo, recordándole que es más fuerte, que este miedo es exterior a usted, que no forma parte de usted, que estuvo aquí un tiempo,
quizás para ayudarle, para protegerle, pero que el miedo que queda permanente no puede en nada ayudarle. Tiene el poder de dejar estos miedos echarse a volar, confiando en su ser interno, confiando en su ser entero. Va a poder ahora imaginar una jaula en la que está encerrado un cuervo. Este cuervo es su miedo, o sus miedos en el caso de que hayan varios. El miedo está encerrado dentro de su mente, esa jaula, con rejas. Pero una llave, la de su subconsciente, abre entonces la puerta de esta jaula para dejar que el pájaro eche a volar muy arriba y salga de esta cárcel. El subconsciente abre la puerta al mental para dejar que el miedo se eche a volar, y entonces en la jaula del mental se deposita una luz. Y entonces las rejas de la jaula se desmontan una tras otra, porque su mental está derrumbando las rejas de la cárcel que se había forjado él mismo. Puede ver todas las rejas derrumbarse y la jaula iluminarse como un lugar de paz y de seguridad, en el que va a poder elegir dejar entrar únicamente pensamientos que considera constructivos para avanzar. Entonces, a partir de ahora, el miedo puede por fin irse y en lugar puede sentir en su cuerpo y en su cabeza instalarse la seguridad y la serenidad. Va a poder ofrecerse tiempos de descanso, meditando sobre su respiración, volviendo a dirigirse hacia la naturaleza. No hace falta que esté dentro de la naturaleza, solo hace falta imaginarla, tomando conciencia de su cuerpo. Sus riñones van a poder sentirse aligerados y va a poder sentir calor, poco a poco, envolverle. Va a poder descansar para que este miedo pueda evaporarse por completo. Volver a encontrar el sueño para poder recuperarse de toda esta energía gastada y poder dejar circular la energía y volver a encontrar en usted la serenidad, la calma, el apaciguamiento. Y va a imaginarse que de aquí a algunas horas, algunos días, usted estará sonriendo y sintiendo que este miedo le permitió vencer situaciones, pero que pudo deshacerse de él para no dejar que le controle. Y dejó a su subconsciente asimilar todos los mensajes que les estaban destinados, con el fin de crear cambios que le permitirán sentirse en paz, de acuerdo con su yo superior, por encima de esta emoción, de acuerdo con su interior. Y poco a poco va a poder sentir su cuerpo volver, y cuando lo desee, a su ritmo, podrá volver al aquí y ahora, en el momento presente, y volver a abrir los ojos.